Primero de Crónicas, Capítulo 6. Los hijos de Leví fueron Gersón, Coat y Merari. Entre los descendientes de Coat se encontraban Amram, Izhar, Hebrón y Uziel. Los hijos de Amram fueron Aarón, Moisés y Miriam. Los hijos de Aarón fueron Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Eleazar fue el padre de Finehés. Finehés fue el padre de Abisúa. Abisúa fue el padre de Buki. Buki fue el padre de Uzi. Uzi fue el padre de Seraías. Seraías fue el padre de Merayot. Merayot fue el padre de Amarías. Amarías fue el padre de Ahitob. Ahitob fue el padre de Sadoc. Sadoc fue el padre de Ahimaas. Ahimaas fue el padre de Azarías. Azarías fue el padre de Joanán. Joanán fue el padre de Azarías, el sumo sacerdote del templo que Salomón construyó en Jerusalén. Azarías fue el padre de Amarías. Amarías fue el padre de Ahitob. Ahitob fue el padre de Sadoc. Sadoc fue el padre de Salum. Salum fue el padre de Hilcías. Hilcías fue el padre de Azarías. Azarías fue el padre de Seraías. Seraías fue el padre de Jehozadak, quien fue desterrado cuando el Señor mandó a los habitantes de Judá y de Jerusalén al cautiverio bajo Nabucodonosor. Los hijos de Leví fueron Gersón, Coat y Merari. Entre los descendientes de Gersón estaban Libni y Simei. Entre los descendientes de Coat estaban Amram, Izhar, Hebrón y Uziel. Entre los descendientes de Merari estaban Mali y Musi. Los siguientes fueron los clanes de los levitas, agrupados de acuerdo a su familia patriarcal. Entre los descendientes de Gersón estaban Libni, Jaat, Sima, Joa, Ido, Sera y Jeatrai. Entre los descendientes de Coat estaban Aminadab, Coré, Asir, Elcana, Abiasaf, Asir, Taat, Uriel, Uzías y Saúl. Entre los descendientes de Elcana estaban Amasai, Ahimot, Elcana, Sofai, Naat, Eliab, Jeroam, Elcana y Samuel. Los hijos de Samuel fueron Joel, el mayor, y Abías, el segundo. Entre los descendientes de Merari estaban Mali, Libni, Simei, Usa, Simea, Agía y Asaías. David nombró a los siguientes hombres para dirigir la música en la casa del Señor después de que el arca fue colocada allí. Ellos se encargaron de la música en el tabernáculo hasta que Salomón construyó el templo del Señor en Jerusalén. Llevaron a cabo su labor siguiendo todas las ordenanzas que les transmitieron. Estos son los hombres que sirvieron junto con sus hijos. El músico Emán pertenecía al clan de Coat. Su genealogía fue seguida a través de Joel, Samuel, Elcana, Jeroam, Eliel, Toa, Suf, Elcana, Maat, Amasai, Elcana, Joel, Azarías, Sofonías, Taat, Asir, Abiasaf, Coré, Izhar, Coat, Leví y hasta Israel. El primer ayudante de Emán fue Asaf, del clan de Gersón. La genealogía de Asaf fue seguida a través de Berequías, Simea, Micael, Baasías, Malquías, Edni, Sera, Adaía, Etán, Sima, Simei, Jaat, Gersón y Leví. El segundo ayudante de Emán fue Etán, quien pertenecía al clan de Merari. La genealogía de Etán fue seguida a través de Quisi, Abdi, Maluc, Asabías, Amasías, Hilcías,
Amsi, Bani, Semer, Mali, Musi, Merari y Leví. Sus hermanos levitas fueron asignados a otras tareas en el tabernáculo, la casa de Dios. Solamente Aarón y sus descendientes servían como sacerdotes. Presentaban las ofrendas en el altar de las ofrendas quemadas y en el altar del incienso, y llevaban a cabo todas las demás tareas relacionadas con el lugar santísimo. Hacían expiación por Israel al hacer todo lo que Moisés, el siervo de Dios, les había ordenado. Los descendientes de Aarón fueron Eleazar, Finés, Abisúa, Buki, Uzi, Seraías, Merayot, Amarías, Ahitob, Sadoc y Ahimaas. Este es un registro de las ciudades y del territorio asignados, por sorteo sagrado, a los descendientes de Aarón que pertenecían al clan de Coat. Este territorio en Judá incluía a Hebrón y los pastizales que lo rodeaban, pero Caleb, hijo de Jefone, recibió los campos y las zonas circundantes que pertenecían a la ciudad. Así que a los descendientes de Aarón les entregaron las siguientes ciudades, cada una con sus pastizales: Hebrón, una ciudad de refugio; Libna, Jatir, Estemoa, Olón, Debir, Aín, Juta y Bet-Semes. Además del territorio de Benjamín, recibieron Gabaón, Geba, Alemet y Anatot, cada una con sus pastizales, de modo que les entregaron 13 ciudades a los descendientes de Aarón. Los demás descendientes de Coat recibieron por sorteo sagrado 10 ciudades del territorio de la media tribu de Manasés. Los descendientes de Gersón recibieron por sorteo sagrado 13 ciudades de los territorios de Isaacar, Aser, Neftalí y de la región de Basán al oriente del Jordán, que pertenece a Manasés. Los descendientes de Merari recibieron por sorteo sagrado 12 ciudades de los territorios de Rubén, Gad y Zabulón. Así que el pueblo de Israel asignó todas estas ciudades y pastizales a los levitas. Las ciudades en los territorios de Judá, Simeón y Benjamín, mencionadas anteriormente, se les asignaron por sorteo sagrado. A los descendientes de Coat les entregaron las siguientes ciudades del territorio de Efraín, cada una con sus pastizales: Siquem, una ciudad de refugio en la zona montañosa de Efraín; Geser, Jocmeam, Betorón, Ajalón y Gat-Rimón. Los demás descendientes de Coat recibieron las ciudades de Aner y Bileam del territorio de la media tribu de Manasés, cada una con sus pastizales. Los descendientes de Gersón recibieron las siguientes ciudades del territorio de la media tribu de Manasés: Golán, en Basán, y Astarot, cada una con sus pastizales. Del territorio de Isaacar recibieron Sedes, Daberat, Ramot y Anem, cada una con sus pastizales. Del territorio de Aser recibieron Masal, Abdón, Ucoc y Rehob, cada una con sus pastizales. Del territorio de Neftalí recibieron Sedes en Galilea, Amón y Kiriataim, cada una con sus pastizales. Los demás descendientes de Merari recibieron las siguientes ciudades del territorio de Zabulón: Jocneam, Carta, Rimón y Tabor, cada una con sus pastizales. Del territorio de Rubén al oriente del río Jordán frente a Jericó, recibieron Beser, una ciudad del desierto; Jaasa, Cademot y Mefaat, cada una con sus pastizales. Además, del territorio de Gad, recibieron Ramot de Galaad, Maanaim, Esbón y Jaser, cada una con sus pastizales.
Primero de Crónicas. Capítulo 7. Los 4 hijos de Isaacar fueron Tola, Púa, Hasub y Simrón. Los hijos de Tola fueron Uzi, Refaías, Jeriel, Jamai, Gibsam y Semuel. Cada uno de ellos era el jefe de un clan patriarcal. En el tiempo del rey David, el número total de guerreros poderosos anotados en el registro de estos clanes era 22.600. Israías fue hijo de Uzi. Los hijos de Israías fueron Micael, Obadías, Joel e Isías. Estos 5 llegaron a ser jefes de clanes. Todos ellos tuvieron muchas esposas y muchos hijos, de manera que el total de hombres disponibles para el servicio militar entre sus descendientes era 36.000. El número total de guerreros poderosos entre todos los clanes de la tribu de Isaacar era 87.000. Todos ellos aparecen en sus registros genealógicos. 3 de los hijos de Benjamín fueron Bela, Beker y Gediael. Los 5 hijos de Bela fueron Esbón, Uzi, Uziel, Jerimot e Iri. Cada uno de ellos fue jefe de un clan patriarcal. El número total de guerreros poderosos de estos clanes era 22.034, tal como aparecen en sus registros genealógicos. Los hijos de Beker fueron Semira, Joás, Eliezer, Elioenai, Omri, Jerimot, Abías, Anatot y Alamet. Cada uno de ellos era jefe de un clan patriarcal. El número total de guerreros poderosos y jefes de estos clanes era 20.200, tal como aparecen en sus registros genealógicos. Bilán fue hijo de Gediael. Los hijos de Bilán fueron Jeús, Benjamín, Ahod, Kenaana, Setán, Tarsis y Aizahar. Cada uno de ellos fue jefe de un clan patriarcal. De estos clanes, el número total de guerreros poderosos listos para la guerra era 17.200. Los hijos de Ir fueron Supim y Upim. Usim fue hijo de Aer. Los hijos de Neftalí fueron Jaseel, Guni, Geser y Silem. Todos eran descendientes de Bila, la concubina de Jacob. Entre los descendientes de Manasés, nacidos de su concubina aramea, se encontraba Asriel. Ella también dio a luz a Maquir, el padre de Galaad. Maquir encontró esposas para Upim y Supim. Maquir tenía una hermana llamada Maaca. Uno de los descendientes de Maquir fue Zelofead, quien solamente tuvo hijas. La esposa de Maquir, Maaca, dio a luz un hijo al que llamó Pérez. El nombre de su hermano era Ceres. Los hijos de Pérez fueron Ulam y Rekem. El hijo de Ulam fue Ebedán. Todos estos fueron considerados galaaditas, descendientes de Maquir, hijo de Manasés. Amolequet, hermana de Maquir, dio a luz a Isod, Abiezer y Maala. Los hijos de Semida fueron Ayán, Siquem, Liki y Aniam. Los descendientes de Efraín fueron Sutela, Bered, Taat, Elada, Taat, Sabad, Sutela, Eser y Elad. A Eser y a Elad los mataron cuando intentaban robar ganado que pertenecía a los granjeros locales cerca de Gat. Su padre, Efraín, hizo duelo por ellos durante mucho tiempo, y sus parientes fueron a consolarlo. Después Efraín se acostó con su esposa, y ella quedó embarazada y dio a luz un hijo. Efraín lo llamó Bería, debido a la desgracia que había sufrido su familia. Tuvo una hija llamada Seera. Ella construyó las ciudades de Bet-Orón de abajo, Bet-Orón de arriba y Usen-Seera. Entre los descendientes de Efraín estaban Refa, Resef, Tela, Tahán, Laadán, Amiud, Elisama, Nun
y Josué. Los descendientes de Efraín vivieron en el territorio que incluía a Betel y a las ciudades vecinas hacia el sur, Naharán al oriente, Geser y sus aldeas al occidente, y Siquem y las aldeas vecinas hacia el norte hasta llegar a Aya y sus ciudades. A lo largo de la frontera de Manasés se encontraban las ciudades de Bet-San, Taanac, Megiddo y Dor, junto con sus aldeas vecinas. Los descendientes de José, hijo de Israel, vivieron en estas ciudades. Los hijos de Aser fueron Imna, Isúa, Isui y Bería. Tuvieron una hermana llamada Sera. Los hijos de Bería fueron Eber y Malquiel, el padre de Birsabit. Los hijos de Eber fueron Jaflet, Somer y Otam. Tuvieron una hermana llamada Súa. Los hijos de Jaflet fueron Pasac, Bimal y Asbat. Los hijos de Somer fueron Ahí, Roga, Jehuba y Aram. Los hijos de su hermano Elem fueron Sofa, Imna, Celés y Amal. Los hijos de Sofa fueron Súa, Arnefer, Sual, Beri, Imra, Beser, Od, Sama, Silsa, Itrán y Beera. Los hijos de Jeter fueron Jefone, Pispa y Ara. Los hijos de Ula fueron Ara, Aniel y Resia. Cada uno de estos descendientes de Aser fue cabeza de un clan patriarcal. Eran todos hombres selectos, guerreros poderosos y líderes destacados. El número total de hombres disponibles para el servicio militar era 26,000, tal como aparecen en sus registros genealógicos. Primero de Crónicas. Capítulo 8. El primer hijo de Benjamín fue Bela, el segundo Asbel, el tercero Ahara, el cuarto Noa y el quinto Rafa. Los hijos de Bela fueron Adar, Gera, Abiud, Abisúa, Naamán, Ahoa, Gera, Sefufán y Uram. Los hijos de Ahod, jefes de los clanes que vivían en Geba, fueron desterrados a Manaat. Los hijos de Ahod fueron Naamán, Ahías y Gera. Gera, quien los llevó al destierro, fue el padre de Usa y Ayud. Después que Saharaim se divorció de sus esposas Usim y Baara, tuvo hijos en la tierra de Moab. Su esposa Odes dio a luz a Jobab, Sibia, Mesa, Malcam, Jeús, Saquías y Mirma. Todos estos hijos llegaron a ser jefes de clanes. Usim, la esposa de Saharaim, ya había dado a luz a Abitob y a Elbaal. Los hijos de Elbaal fueron Heber, Misam, Semed, quien construyó las ciudades de Ono y Lod y sus aldeas cercanas, Bería y Sema. Ellos fueron los jefes de los clanes que vivían en Ajalón y expulsaron a los habitantes de Gat. Ahío, Sasac, Jeremot, Zebadías, Arad, Ader, Micael, Ispa y Joa fueron los hijos de Bería. Zebadías, Mesulam, Isqui, Eber, Ismerai, Geselías y Jobab fueron los hijos del Baal. Jaquim, Sicri, Sabdi, Elienai, Siletai, Eliel, Adaías, Beraías y Simrat fueron los hijos de Simei. Ispan, Eber, Eliel, Abdón, Sicri, Anán, Ananías, Elam, Anatotías, Ifdaías y Peniel fueron los hijos de Sasac. Samserai, Searías, Atalías, Jaresías, Elías y Sicri fueron los hijos de Jeroam. Estos fueron los jefes de los clanes patriarcales, según aparecían en sus registros genealógicos,
y todos ellos vivieron en Jerusalén. Jehiel, el padre de Gabaón, vivió en la ciudad de Gabaón. El nombre de su esposa fue Maaca, y su hijo mayor fue Abdón. Los otros hijos de Jehiel fueron Sur, Cis, Baal, Ner, Nadab, Gedor, Ahío, Zacarías y Miclot, quien fue el padre de Simeam. Todas estas familias vivieron unas cerca de otras en Jerusalén. Ner fue el padre de Cis. Cis fue el padre de Saúl. Saúl fue el padre de Jonatán, Malquisúa, Abinadab y Esbaal. Jonatán fue el padre de Merib-Baal. Merib-Baal fue el padre de Micaía. Micaía fue el padre de Pitón, Melec, Tarea y Acaz. Acaz fue el padre de Jada. Jada fue el padre de Alemet, Asmavet y Simri. Simri fue el padre de Mosa. Mosa fue el padre de Bina. Bina fue el padre de Refaías. Refaías fue el padre de Elasa. Elasa fue el padre de Asel. Asel tuvo 6 hijos: Azricam, Bocru, Ismael, Searías, Obadías y Anán. Estos fueron los hijos de Asel. El hermano de Asel, Esec, tuvo 3 hijos. El primero fue Ulam, el segundo Jeús y el tercero Elifelet. Todos los hijos de Ulam fueron guerreros poderosos y expertos arqueros. Tuvieron muchos hijos y nietos, 150 en total. Todos ellos fueron descendientes de Benjamín. Primero de Crónicas. Capítulo 9. Entonces todo Israel quedó anotado en los registros genealógicos en el libro de los reyes de Israel. El pueblo de Judá fue desterrado a Babilonia porque fue infiel al Señor. Los primeros desterrados en regresar a las propiedades en sus antiguas ciudades fueron los sacerdotes, los levitas, los sirvientes del templo y otros israelitas. Algunas personas de las tribus de Judá, Benjamín, Efraín y Manasés, volvieron y se establecieron en Jerusalén. Una familia que regresó fue la de Utai, hijo de Amiud, hijo de Omri, hijo de Imri, hijo de Bani, un descendiente de Fares, hijo de Judá. Otros que volvieron pertenecían al clan de los Silonitas, entre ellos Asaías el mayor y sus hijos. Del clan de los Seraitas regresó Jeuel junto con sus parientes. En total regresaron 690 familias de la tribu de Judá. De la tribu de Benjamín volvieron Salú, hijo de Mesulam, hijo de Odavías, hijo de Asenúa, Ibneías, hijo de Jeroam, Ela, hijo de Uzi, hijo de Micri, y Mesulam, hijo de Cefatías, hijo de Reuel, hijo de Ibnías. Todos estos hombres fueron jefes de clanes y aparecían en los registros genealógicos. En total, regresaron 956 familias de la tribu de Benjamín. Entre los sacerdotes que regresaron se encontraban Jedaías, Joyarib, Jaquín, Azarías, hijo de Hilcías, hijo de Mesulam, hijo de Sadoc, hijo de Merayot, hijo de Ahitob. Azarías fue el funcionario principal de la casa de Dios. Otros sacerdotes que regresaron fueron Adaía, hijo de Jeroam, hijo de Pasur, hijo de Malquías, y Masai, hijo de Adiel, hijo de Jasera, hijo de Mesulam, hijo de Mesilemit, hijo de Imer. En total, regresaron 1760 sacerdotes. Eran jefes de clanes y hombres muy capaces. Eran los sacerdotes responsables de oficiar en la casa de Dios.
Los levitas que regresaron fueron Semaías, hijo de Asub, hijo de Azarricam, hijo de Asabías, un descendiente de Merari, Babbacar, Eres, Galal, Matanías, hijo de Micaía, hijo de Sicri, hijo de Asaf, Obadías, hijo de Semaías, hijo de Galal, hijo de Jedutún, y Berequías, hijo de Asa, hijo de Elcana, quien vivió en la región de Netofa. Los porteros que regresaron fueron Salum, Acub, Talmón, Aimán y sus parientes. Salum fue el portero principal. Anteriormente eran responsables de la puerta del rey, al oriente. Estos hombres servían como porteros para los campamentos de los levitas. Salum era hijo de Coré, un descendiente de Abiasaf, del clan de Coré. Él y sus parientes, los coreitas, eran responsables de cuidar la entrada al santuario, así como sus antepasados habían cuidado el tabernáculo en el campamento del Señor. Antiguamente, Fineés, hijo de Eleazar, había estado a cargo de los porteros y el Señor había estado con él. Posteriormente, Zacarías, hijo de Meselemías, fue el responsable de cuidar la entrada del tabernáculo. En total, hubo 212 porteros en esos días y fueron registrados según las genealogías en sus aldeas. Como sus antepasados eran hombres de confianza, David y Samuel el vidente los asignaron a sus puestos. Estos porteros y sus descendientes, por sus divisiones, eran responsables de cuidar la entrada de la casa del Señor cuando esa casa era una carpa. Los porteros estaban colocados en los 4 puntos cardinales, al oriente, al occidente, al norte y al sur. Sus parientes en las aldeas venían con regularidad para ayudarles con las responsabilidades durante ciclos de 7 días. Los 4 porteros principales, todos levitas, eran funcionarios de confianza, porque eran responsables de las habitaciones y de los tesoros de la casa de Dios. Pasaban la noche alrededor de la casa de Dios, ya que era su deber cuidarla y abrir las puertas cada mañana. Algunos de los porteros tenían a su cargo el cuidado de los diversos objetos empleados en el culto. Con el fin de impedir pérdidas, llevaban la cuenta cuando los sacaban y cuando los guardaban. Otros eran responsables del mobiliario, de los objetos en el santuario y de los suministros, como la harina selecta, el vino, el aceite de oliva, el incienso y las especias. Pero eran los sacerdotes los que combinaban las especias. A Matatías, levita e hijo mayor de Salum el coreíta, se le confió la preparación del pan utilizado para las ofrendas. Y algunos de los miembros del clan de Coat tenían a su cargo la preparación del pan que se debía poner en la mesa cada día de descanso. Los músicos, todos levitas prominentes, vivían en el templo. Estaban exentos de otras responsabilidades, ya que estaban de servicio a todas horas. Todos estos hombres vivían en Jerusalén. Eran cabezas de familias levitas y aparecían como líderes prominentes en los registros genealógicos. Jehiel, el padre de Gabaón, vivía en la ciudad de Gabaón. El nombre de su esposa era Maaca, y su hijo mayor se llamaba Abdón. Los demás hijos de Jehiel fueron Sur, Cis, Baal, Ner, Nadab, Gedor, Ahío, Zacarías y Miclot. Miclot fue el padre de Simeam. Todas estas familias vivían unas cerca de otras en Jerusalén. Ner fue el padre de Cis. Cis fue el padre de Saúl. Saúl fue padre de Jonatán, Malquisúa, Abinadab y Esbaal.
Jonatán fue el padre de Merib-Baal. Merib-Baal fue el padre de Micaía. Los hijos de Micaía fueron Pitón, Melec, Tarea y Acaz. Acaz fue el padre de Jada. Jada fue el padre de Alemet, Asmavet y Simri. Simri fue el padre de Mosa. Mosa fue el padre de Bina. Refaías fue el hijo de Bina. Belasa fue el hijo de Refaías. Asel fue el hijo de Elasa. Asel tuvo 6 hijos, cuyos nombres fueron Azricam, Bocru, Ismael, Searías, Obadías y Anán. Estos fueron los hijos de Asel.